Bien, entonces iniciemos nuestra tarea con este primer evento al que hemos convocado, que lo hemos llamado Del realismo sin renuncias al pragmatismo de los acuerdos. Y le hemos planteado a los participantes en este panel cuáles deberían ser las principales prioridades de la agenda de políticas públicas en el Chile de hoy. ¿Es posible un acuerdo programático de desarrollo de mediano o largo plazo en torno a ello? ¿Cuáles serían sus pilares? Y hemos invitado para dialogar y reflexionar en torno a este tema a tres distinguidas figuras del análisis político de las políticas públicas. Los voy a presentar en el orden que están en nuestro programa y que van a hacer sus intervenciones. Doña Silvia Izaguirre, don Sergio Muñoz Riveros y Mariana Elwin. Cada uno de ellos dispondrá de 20 minutos para presentar sus ideas, visiones, preocupaciones sobre el tema. Posteriormente, el panel tendrá una segunda ronda para complementar su intervención y reaccionar a las preguntas del público. Estas preguntas del público harán por escrito y hay un grupo de colaboradores del centro que estarán prestos para recoger las que ustedes quieran hacer. También hay papel disponible para escribirlas y hacerlas llegar a la mesa. Esas son básicamente las reglas del juego. 2 rondas, la primera de 20 minutos, la segunda de 10. Presento primero a Silvia Izaguirre. Ella es licenciada en Filosofía de la Universidad de Chile y doctora en Filosofía de la Universidad Albert Ludwig de Freiburg, Alemania. Fue asesora del ministro de Educación y es actualmente investigadora en políticas públicas relativas a educación del Centro de Estudios Públicos. Silvia, tus 20 minutos. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí hoy día con ustedes celebrando el lanzamiento del nuevo think tank Democracia y Progreso y sobre todo participar de esta mesa sobre los principales desafíos que la centro-derecha lo ha ido acaparando y acá está Ciudadanos que intenta, digamos, construir este centro político y hay un nuevo actor que es Progresismo con Progreso que también busca reconstruir ese centro político y es muy grato poder hacer esta tarea juntos. ¿Cuáles deberían ser las principales prioridades de la agenda de política pública de Chile hoy? Marqué 3 prioridades. La primera, crecimiento económico. Sin crecimiento económico es muy difícil avanzar en bienestar. Todos los países que hoy gozan de un bienestar social lo han hecho con crecimiento económico. Hay distintos modelos, pero todos ellos tienen una economía competitiva. Está Suecia, Noruega, Alemania, Japón, Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Cada uno de ellos ha logrado entregar a sus ciudadanos bienestar social, pero todos ellos lo han hecho con crecimiento económico. Pensar que se puede hacer sin la economía es ingenuo y creo que de ello ya tenemos experiencia como país. Ahora, ¿cuáles son los desafíos en el desarrollo económico? Tenemos que hacer de nuestra economía una economía más competitiva, un país que sea atractivo para atraer a la inversión extranjera. Yo no soy economista y acá estuve asesorándome por economistas del Centro de Estudios Públicos y con otras personas y estuve revisando cuáles son las áreas que más hoy día tenemos un desafío más importante. Por una parte, traer inversión extranjera, pero por otra parte, la productividad. Tenemos que diversificar nuestra matriz productiva, que se concentra excesivamente en la minería, y por otra parte, agregar valor a nuestras materias primas. Somos principalmente un país exportador de materias primas, tenemos que poder agregar valor a esas materias primas y así crecer económicamente. Además de eso, había un economista que decía que para los países que se encuentran en el nivel de desarrollo que Chile tiene hoy día, la inversión en infraestructura es fundamental. Todavía tenemos una infraestructura precaria para nuestro nivel de desarrollo y necesitamos invertir mucho más en caminos, en puertos, etc. La energía también es fundamental para la producción. En el gobierno de Bachelet se avanzó en diversificar la matriz energética, incluyendo las energías renovables, pero todavía tenemos que seguir avanzando en esa línea. Se avecinan grandes cambios en el mundo laboral con la robótica y la inteligencia artificial. Los expertos estiman que en 10 o 15 años cerca del 50% de los trabajos que hoy conocemos serán realizados por máquinas.
Esto es un tremendo desafío para el cual necesitamos prepararnos. Debemos aumentar nuestra inversión en investigación e innovación y no quedarnos atrás en esta cuarta revolución. Hoy Chile invierte 0,5% del PIB en investigación. El promedio de los países de la OCDE bordea el 2% y los países que más invierten están cerca del 5%. Es difícil pensar con el nivel de desarrollo que tenemos hoy día en Chile, con los desafíos que presenta nuestra matriz productiva, que vamos a poder lograr este desarrollo económico si no invertimos en innovación y en investigación. Y también en esta misma línea tenemos un desafío en educación. En educación tenemos varios desafíos. Tenemos un desafío de equidad, pero en el plano económico tenemos un desafío de pertinencia. No estamos enseñando las habilidades que nuestros estudiantes deben desarrollar. Tenemos un modelo educativo del siglo XIX, tanto en educación parvularia, escolar y superior. Necesitamos un cambio en las mallas de estudio, que a su vez implica un cambio en la forma de estudiar. Por ejemplo, ya no basta con que nuestras futuras generaciones sean alfabetos en castellano. Necesitamos que las nuevas generaciones sean alfabetos digitales, que sepan pensamiento computacional y sean competentes en inglés. Si no desarrollamos estas nuevas habilidades en nuestras futuras generaciones, nos vamos a quedar atrás. En la educación superior se debe avanzar hacia otro modelo, como ya lo hizo Europa hace 18 años atrás cuando yo fui a estudiar con el Acuerdo de Bolonia, con carreras mucho más flexibles que desarrollan habilidades blandas, menos profesionalizantes, carreras más cortas y más pertinentes al campo laboral. Pero junto con el desarrollo económico, es fundamental que avancemos en una política de desarrollo social robusta. El crecimiento económico solo tiene sentido si se traduce en un mayor bienestar para la población. No es posible que con el desarrollo que Chile tiene hoy día, todavía tengamos 1 millón de personas viviendo en extrema pobreza y cerca del 12% de la población bajo la línea de la pobreza. Y ojo que la línea de la pobreza es bastante blanda en Chile. Dado nuestro nivel de desarrollo y las urgencias que aún como país enfrentamos, resulta fundamental que nuestras políticas de desarrollo social sean efectivas y bien focalizadas. Me parece que avanzar en universalizar no es el camino para este nivel de desarrollo y con este nivel de urgencias que tenemos. De manera que en este plano creo que es fundamental invertir más en quienes tienen menos. Parece obvio, pero no lo estamos haciendo. Prioridad es erradicar la pobreza extrema y la pobreza, asegurando condiciones de vida digna a todas las personas que viven en nuestro país. Desarrollo social, el Ministerio de Desarrollo Social evaluó hace 4 años atrás las políticas públicas que hacía Desarrollo Social y la gran mayoría de ellas tenía 0 impacto. Hubo una tremenda pelea en el Ministerio de Desarrollo Social para publicar estos resultados. Ganaron y los publicaron. Creyeron que se iba a armar la tremenda pelotera del país y no pasó nada. Y en el Congreso, a la hora de legislar sobre el presupuesto del año siguiente, no hubo ningún cambio en el presupuesto respecto a estas políticas. Esto es botar la plata a la basura y no podemos darnos este lujo. Segunda prioridad, invertir en nuestros niños, que es la población más vulnerable del país. Según CACEN en 2015, 11,7% de los chilenos viven bajo la línea de la pobreza. Cuando miramos quiénes son estas personas que están en la línea de la pobreza, advertimos que mientras 6% de los adultos mayores se encuentran bajo el nivel de la pobreza, 18% de los niños en Chile se encuentran en esta condición, 3 veces más que los adultos mayores, y sin embargo reciben menos recursos que los adultos mayores. La primera infancia es una etapa clave en el desarrollo integral de una persona, y la pobreza es el principal factor de estrés que afecta el sano desarrollo de los niños, que termina aniquilando sus oportunidades futuras. Existe contundente evidencia respecto de los efectos que tiene la pobreza en la niñez temprana y en el desarrollo cerebral que hace que perjudique el futuro de estos niños sin posibilidad de revertirlos. Invertir en nuestros niños no significa solo preocuparse por los niños del Sename, que es algo también urgente, significa preocuparse por las condiciones de vida de madres que están en condición de pobreza, que son las personas más abandonadas por el Estado. Hoy la política social invierte más recursos, prácticamente 3 veces más recursos, en familias pobres sin hijos que en familias pobres con hijos. Eso no puede ser. En esta línea hay distintas propuestas que debiésemos trabajar.
un programa de ayuda a las madres que están bajo la línea de la pobreza o que se encuentran en niveles precarios de existencia, que son las donde el Estado llega menos. Acceso universal a la educación parvularia y de calidad, pues la evidencia indica que la educación temprana tiene retornos positivos sociales. Asegurar una educación escolar de calidad, que entregue efectivamente igualdad de oportunidades. Y eso significa, por una parte, entregar competencias, conocimientos pertinentes a lo que necesitan nuestras futuras generaciones y también que logren que esos conocimientos los tengan nuestros niños más vulnerables. Reformar la educación técnico-profesional, donde estudian los niños más vulnerables para que efectivamente nuestros jóvenes salgan con herramientas que les permitan insertarse de forma efectiva en el mundo laboral o continuar sus estudios. Hoy día la educación técnico-profesional de enseñanza media es el nivel educativo más rezagado que tiene Chile y donde menos se invierte. Atender con programas especializados a los más de 77.000 jóvenes. Tengo entendido que la última CACEN subió 84.000 jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar, que están en la calle y que tienen menos de 18 años y que hoy el Estado los tiene prácticamente abandonados, no invierte prácticamente ningún peso. Barrios más seguros y amigables para la población más vulnerable. Junto con atender a los niveles más pobres y que son los más urgentes, necesitamos también un mejor sistema de seguro social que entregue seguridad a nuestra ciudadanía, especialmente a nuestra clase media. Esto significa un nuevo sistema de salud que asegure a todos los chilenos una atención oportuna. Chile tiene uno de los índices de esperanza de vida más altos del planeta y mortalidad infantil más baja, similar a los países más desarrollados. Sin duda que tenemos logros en el área de la salud, erradicamos la desnutrición, pero también tenemos grandes déficits en todo lo que son las cirugías, el tratamiento del cáncer y especialmente enfermedades mentales que afectan mayoritariamente a mujeres que son madres y que crían niños. Las enfermedades mentales de las madres es otro, el segundo factor principal en el estrés de los niños pequeños que afecta su desarrollo cerebral. Acá se debe avanzar hacia un plan único de salud, con múltiples seguros y una reforma profunda al sistema de hospitales públicos y a los consultorios de salud. Perfeccionar el sistema también de pensiones. Me parece que llegó la hora de aumentar la edad de jubilación. Se pronostica que pronto, en 20 años más, los chilenos vamos a superar los 100 años de vida y estamos jubilando a los 65. Y aumentar también el porcentaje de sueldo que se destina a la jubilación. Hoy día ambas políticas son tremendamente impopulares, pero es difícil que podamos tener un sistema de jubilación pertinente con las esperanzas de vida que vamos a tener en el futuro y con el porcentaje de nuestro sueldo que estamos invirtiendo. Y también repensar nuestro sistema redistributivo. Esto es un desafío para los economistas. Los países nórdicos, cuando se hace la diferencia entre los que ganan más dinero y los más pobres, antes de impuestos y antes de transferencias del Estado, las diferencias, las brechas son similares a las chilenas. Sin embargo, después de impuestos y sobre todo después de las transferencias directas del Estado, ellos logran reducir su brecha prácticamente a la mitad, algo que Chile no logra hacer. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío en temas de impuestos y sobre todo cómo estamos gastando nuestros recursos para poder aminorar las brechas que existen. Y como tercer punto de política pública, la modernización del Estado. Modernizar el Estado significa rediseñar el Estado para que éste pueda cumplir de mejor forma su propósito y no necesariamente definir si el Estado debe ser un Estado subsidiario o un Estado de bienestar. Me parece que esa decisión tiene que quedar a la democracia. Somos nosotros en las urnas los que debemos votar por qué tipo de Estado queremos tener. Pero cualquiera de estas dos opciones que se elija o otras alternativas, para ello se requiere igual un Estado con una musculatura que sea capaz de cumplir su trabajo. Un Estado eficiente que sea capaz de intervenir de forma oportuna y eficaz. Ello implica repensar la actual estructura, repensar el régimen presidencial, poder ejecutivo. Necesitamos 24 ministerios, necesitamos tener más flexibilidad para que los gobiernos puedan juntar ministerios o separar ministerios de forma de atender mejor a las necesidades que tiene el país. El poder legislativo. ¿Cuánto poder le entregamos al Parlamento? ¿Cuántos parlamentarios necesitamos? Etcétera. Descentralización. ¿Cuántas regiones necesitamos? Estamos cada vez creando más regiones y con eso estamos cada vez debilitando más a las regiones. ¿Necesitamos esta cantidad de regiones o necesitamos repensar el territorio nacional? ¿Qué poderes les entregamos a las regiones y cómo ese poder que entregamos a las regiones conversa con el diseño institucional del nivel central?
Eso significa modernización del Estado. Estas tres yo creo que son las prioridades que necesita hoy día Chile en las políticas públicas. Pueden parecer evidentes, pero cuando uno escucha que no se puede hacer nada sin cambiar la Carta Fundamental del país, cuando uno escucha que el crecimiento económico no es lo fundamental, uno piensa que tal vez lo obvio, al parecer, no está siendo tan evidente. La segunda pregunta: ¿es posible un acuerdo programático de mediano o largo plazo en torno a estas propuestas? Lo veo difícil. Porque no hay consenso, o sea, creo que hay consenso respecto de cuáles son las necesidades que tiene el país, pero no hay consenso en respecto de cómo tenemos que lograr esta tarea, cómo tenemos que lograr este desarrollo económico, cómo tenemos que lograr una política social robusta y cómo tiene que ser este nuevo Estado que sea capaz de llevar adelante esta tarea. El modelo de la concertación, que fue tremendamente virtuoso y que llevó a Chile al nivel de desarrollo que tiene hoy, redujo la pobreza del 40% al 12% de hoy día, ¿verdad? Es el segundo país de la OCDE que más mejoró su calidad en educación, reduciendo la brecha entre niños ricos y pobres, cosa que hoy día nadie habla, pero es el segundo país de la OCDE que hizo esto y que otros países no han logrado hacerlo. Es decir, tenemos una lista, podemos hacer una lista de los grandes avances que tuvimos en la concertación, pero justamente es el modelo económico y de progreso de país que está siendo puesto en duda hoy día. Y está siendo puesto en duda no por el Frente Amplio, no solamente por el Frente Amplio, sino que está siendo puesto en duda por los partidos que fueron parte de la concertación. Y eso es el drama que tenemos y eso es lo que nos impide en llegar a acuerdos. La centroderecha, astutamente creo yo, ha adoptado el modelo económico de la concertación que se caracteriza por la alianza público-privada, se caracteriza por el Estado subsidiario. Y ojo cuando decimos Estado subsidiario, hace unos meses atrás vino una, si no me equivoco, senadora alemana de la democracia cristiana, que hablaba que uno de sus principios fundamentales en Alemania era el Estado subsidiario. Y yo decía, chuta, si en Alemania existe el Estado subsidiario, ¿qué significa eso? Porque existe un tremendo Estado robusto, pero que para ellos es clave, ¿verdad?, esta alianza virtuosa con el mundo privado. La derecha la derecha, y diría más, el gobierno de Sebastián Piñera hoy día está adoptando el modelo económico de la concertación. Y más que eso, está perfeccionando ese modelo económico. Y está buscando perfeccionar al Estado y está buscando perfeccionar también al mercado para que ambos funcionen mejor. Y mientras la derecha se está apropiando de este modelo económico, que ha sido el modelo económico que fue exitoso y que es normalmente que se designa como la tercera vía o la socialdemocracia, el Frente Amplio, por su parte, critica este modelo económico y cree que este no es el camino por el cual debemos continuar y busca un camino donde el Estado tenga un rol protagónico en la matriz productiva, donde el Estado sea un empresario y donde el Estado sea quien lleva adelante la economía junto con el mundo privado, pero al revés, el mundo privado tiene que estar ahí donde no está el Estado, no como en el otro modelo donde el mundo privado es el gran motor de la economía y el Estado está ahí para empujar, para regular y para suplir donde no está. Pero no importa que el Frente Amplio, pero no importa que el Frente Amplio esté en eso, está bien que esté en eso, pero ¿dónde está la DC? ¿Dónde está el PPD? ¿Dónde está el PR y dónde está el PS? Esa es la gran pregunta. Para hacer un gran acuerdo en estas materias, necesitamos hacerlo con las grandes fuerzas políticas que tiene Chile. Y a mí me parece que están bastante divididos al interior de estos partidos. Hay una fracción de ellos que reniega el modelo económico de la concertación y que simpatiza con las propuestas del Frente Amplio, o al menos así pareciera. Y otro grupo, mucho más callado, que si bien simpatiza con el modelo de la concertación, parece que está mucho más debilitado al interior de estas fuerzas. ¿Cómo se van a equilibrar estas fuerzas al interior de la ex nueva mayoría? Me parece que es muy prematuro saberlo, pero temo que si no se retoma la tercera vía, la socialdemocracia, con todos los perfeccionamientos que tienen que hacérsele, veo muy difícil en un gran acuerdo nacional en estas materias, ¿verdad? Y solo para nombrar algunas cosas, cuando he escuchado a gente del Frente Amplio criticar el modelo de la concertación, incluso a personas emblemáticas de la nueva mayoría criticar el modelo de la concertación, y
compararlo, por ejemplo, con el modelo alemán, y sobre todo en salud. Yo viví en Alemania y les puedo decir que el 80% de las clínicas en Alemania son privadas, que todos los seguros de salud en Alemania son privados, pero funcionan y son todos financiados por el Estado en una red pública de acceso universal, que tienen vocación pública. Entonces me parece que hay mucho desconocimiento y todavía se puede avanzar muchísimo en perfeccionar este modelo que ha sido exitoso no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo. ¿Cuáles serían los pilares? Bueno, si no hay acuerdo es difícil tener pilares, pero yo creo que para estos tres ejes que mencioné es fundamental tener acuerdo en que es clave la alianza público-privada. Yo creo que eso es central en un desarrollo económico para Chile. Pero para eso se requiere fortalecer la sociedad civil. Y para fortalecer la sociedad civil es importante recuperar la confianza en el sector privado. Y nos hemos dado cuenta por muchos ejemplos, la Polar, los casos ahora de Penta, las Cascadas, Soquimich, etcétera, 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 el mal funcionamiento de algunas empresas privadas que lamentablemente enturbian todo el sector privado. Creo que es fundamental perfeccionar el funcionamiento del mercado y del Estado. Es fundamental fortalecer la meritocracia, la transparencia, la objetividad y establecer sanciones ejemplares ante quien incumplen estos compromisos. La defensa de los consumidores, etcétera, etcétera. No tengo pilares, creo que es fundamental la alianza público-privada, creo que es fundamental recuperar la confianza en el sector privado. Y, por último, para cerrar, me preocupa el clima político que hay hoy día de una polarización que no favorece ni al gobierno ni a la oposición. Creo que el desprestigio de la política en gran parte se debe por los políticos. Son ellos los que han dañado a la política y que si no encontramos una forma de relacionarnos entre derecha y izquierda, difícilmente vamos a poder restablecer el prestigio de la política, que es fundamental para la democracia. Y por último, creo que si queremos seguir avanzando en un camino como el que describí, hoy día resulta muy complejo mirar hacia la izquierda, junto con el mundo privado, pero al revés, el mundo privado tiene que estar ahí donde no está el Estado, no como en el otro modelo donde el mundo privado es el gran motor de la economía y el Estado está ahí para empujar, para regular y para suplir donde no está. Pero no importa que el Frente Amplio, 2 minutos, pero no importa que el Frente Amplio esté en eso, está bien que esté en eso, pero ¿dónde está la DC? ¿Dónde está el PPD? ¿Dónde está el PR y dónde está el PS? Esa es la gran pregunta. Para hacer un gran acuerdo en estas materias, necesitamos hacerlo con las grandes fuerzas políticas que tiene Chile. Y a mí me parece que están bastante divididos al interior de estos partidos. Hay una fracción de ellos que reniega el modelo económico de la concertación y que simpatiza con las propuestas del Frente Amplio, o al menos así pareciera. Y otro grupo, mucho más callado, que si bien simpatiza con el modelo de la concertación, parece que está mucho más debilitado al interior de estas fuerzas. ¿Cómo se van a equilibrar estas fuerzas al interior de la ex nueva mayoría? Me parece que es muy prematuro saberlo, pero temo que si no se retoma la tercera vía, la socialdemocracia, con todos los perfeccionamientos que tienen que hacérsele, veo muy difícil en un gran acuerdo nacional en estas materias, ¿verdad? Y solo para nombrar algunas cosas, cuando he escuchado a gente del Frente Amplio criticar el modelo de la concertación, incluso a personas emblemáticas de la nueva mayoría criticar el modelo de la concertación y compararlo, por ejemplo, con el modelo alemán, y sobre todo en salud. Yo viví en Alemania y les puedo decir que el 80% de las clínicas en Alemania son privadas, que todos los seguros de salud en Alemania son privados, pero funcionan y son todos financiados por el Estado en una red pública de acceso universal, que tienen vocación pública. Entonces me parece que hay mucho desconocimiento y todavía se puede avanzar muchísimo en perfeccionar este modelo que ha sido exitoso no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo. ¿Cuáles serían los pilares? Bueno, si no hay acuerdo es difícil tener pilares, pero yo creo que para estos tres ejes que mencioné es fundamental tener acuerdo en que es clave la alianza público-privada. Yo creo que eso es central en un desarrollo económico para Chile. Pero para eso se requiere fortalecer la sociedad civil. Y para fortalecer la sociedad civil es importante recuperar la confianza en el sector privado.
Y nos hemos dado cuenta por muchos ejemplos, la Polar, los casos ahora de Penta, las cascadas, Soquimich, etcétera, 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 el mal funcionamiento de algunas empresas privadas que lamentablemente enturbian todo el sector privado. Creo que es fundamental perfeccionar el funcionamiento del mercado y del Estado. Es fundamental fortalecer la meritocracia, la transparencia, la objetividad y establecer sanciones ejemplares ante quienes incumplen estos compromisos. La defensa de los consumidores, etcétera, etcétera. No tengo pilares, tengo solamente, creo que es fundamental la alianza público-privada, creo que es fundamental recuperar la confianza en el sector privado. Y, por último, para cerrar, me preocupa el clima político que hay hoy día, de una polarización que no favorece ni al gobierno ni a la oposición. Creo que el desprestigio de la política en gran parte se debe por los políticos. Son ellos los que han dañado a la política y que si no encontramos una forma de relacionarnos entre derecha y izquierda, difícilmente vamos a poder restablecer el prestigio de la política, que es fundamental para la democracia. Y por último, creo que si queremos seguir avanzando en un camino como el que describí, hoy día resulta muy complejo mirar hacia la izquierda. Eso. Muchas gracias, Silvia, por tu extraordinariamente interesante presentación.